Hola, buenos días. Hemos venido haciendo un estudio bien interesante acerca de la salvación. Estudiábamos hace unas semanas conocer un poco más a Dios de una manera integral, para de esa manera poder comprender cómo opera la justicia de Dios, el porqué del plan de salvación de Dios. Ya hablábamos, por ejemplo, de algunos atributos. Dios es santo y no puede tener nada que ver con la maldad, con el pecado. Veíamos que Dios es justo y no puede tener por inocente al pecador, tiene que aplicar justicia como Dios justo. Pero Dios también es amor, y entonces para salvar al hombre provee un plan. Veíamos que la naturaleza del hombre es una naturaleza caída, a los ojos de Dios somos malos, estamos muertos en nuestros delitos y pecados, esclavos del pecado, condenados a la eternidad lejos de Dios. Y dice la palabra, le preguntan los discípulos a Jesucristo: ¿y entonces quién podrá ser salvo? Así como asustados por las predicaciones de Jesucristo. Y Jesús mismo les responde: para los hombres es imposible, mas para Dios nada, todo es posible. Nosotros los seres humanos estamos absolutamente imposibilitados para por nuestros propios medios alcanzar la salvación. Ahí es donde empezamos a entender por qué Jesucristo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Él es el único nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y entonces estudiábamos la semana pasada de una manera un poco más completa y profunda lo que es el plan de salvación trazado por Dios desde antes de la fundación del mundo y revelado desde el mismo instante de la caída del ser humano. Y es el plan, la obra de Jesucristo, por medio de la cual Jesús lleva el pecado nuestro, lo que nos condena, y paga el precio en la cruz. Muere, es sepultado, es resucitado. Dios mostrando con esto que el precio que Jesús ha pagado ha satisfecho su demanda de justicia, y entonces podemos ser declarados inocentes, justos delante de Dios, haciéndonos libres del pecado y dándonos vida en Jesucristo, vida eterna. Uno empieza a conocer el mensaje del Evangelio y a entender todas las implicaciones de ello, pero también se pregunta uno: bueno, ¿cómo una persona puede salvarse? ¿Cómo se hace salva una persona? Y lamentablemente no se ha predicado el Evangelio completo. Se muestra solamente un pedacito, solamente una parte, y muchas personas creen que porque hicieron una oración, que alguien les dijo: vea, si usted cree en Jesús y hace esta oración, esta confesión de fe, entonces usted es salvo. Si usted le abre la puerta de su corazón a Jesús para que entre, entonces usted es salvo. Y muchas personas hacen esa declaración, confesión, o inclusive llamémoslo oración de fe, y se van convencidos de que a partir de ese momento tienen la salvación, y resulta que uno los ve y dice, siguen viviendo su vida como si absolutamente nada hubiera pasado. Es necesario entonces, porque la Biblia nos llama, 2 Corintios capítulo 13 versículo 5 dice: pruébense ustedes mismos para que se den cuenta si están en la fe. Pablo le está hablando a la iglesia de Corinto y le dice: vea, ustedes que están acá reuniéndose y congregándose, pruébense a ustedes mismos para ver, para evaluar si ustedes de verdad están caminando conforme a la fe, o en realidad simplemente siguen siendo unos incrédulos, pero ahora se congregan en una iglesia cristiana. Entonces es importante que nosotros examinemos a la luz de las Escrituras qué debe hacer una persona realmente para ser salva y lo que ello implica. Veamos Marcos capítulo 1 versículo 14 y 15. Está hablándonos directamente Jesucristo, ¿no? En este capítulo, Marcos 1, 14 y 15 dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios. ¿Qué estaba haciendo Jesucristo? Predicando el Evangelio, lo que hablábamos la semana pasada.
el mensaje del Evangelio. Romanos 1:16. ¿Cómo puede una persona ser salva? Romanos 1:16 dice: el poder de salvación radica en el mensaje del Evangelio. En el Evangelio se revela la justicia de Dios. En este mensaje es el que estaba predicando Jesucristo. Y dice, versículo 15, diciendo: el tiempo se ha cumplido. ¿Cuál tiempo? El tiempo señalado por Dios y del cual hablaron todos los profetas, que señalaban una cantidad de características. Jesucristo dice: el tiempo se cumplió y el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Y entonces, como ustedes ya escucharon el mensaje del Evangelio, como ustedes ya entienden que conforme a las Escrituras se está cumpliendo delante de sus ojos lo que Dios había determinado para este momento, donde yo, el Mesías, me aparezco delante de ustedes, es lo que está diciendo Jesucristo. Ahora, ¿qué deben hacer ustedes? ¿Cuál es la respuesta al haber escuchado este Evangelio? Jesucristo dice: arrepentíos y creed en el Evangelio. Es un mensaje contundente que nos llama a un cambio, que nos llama a una nueva vida de caminar en fe. Como les decía, hoy en día a la mayoría de las personas no se les predica que son pecadores, que están muertos, que son esclavos, que están condenados y que tienen que arrepentirse de sus pecados. Y es que es totalmente natural. Si nosotros, como hemos ido estudiando estas semanas, si nos damos cuenta de nuestra condición como seres humanos, nos damos cuenta del precio que pagó Jesucristo, uno dice: caramba, con todo el dolor y la tristeza en el corazón, uno cae de rodillas delante de Dios a decirle: Señor, perdóname, no me había dado cuenta que era tan terrible, me arrepiento de esto. Tú pagaste un altísimo precio por mi vida, un precio impagable por mí. Es la consecuencia de conocer adecuadamente el Evangelio. Pero nos quedamos con: yo ya hice una oración y listo, y ya. Vamos a ver un poco mejor entonces, y vamos a estudiar lo que Jesucristo establece para la salvación. Arrepentimiento de mis pecados y fe en Jesucristo. Y nos vamos a dar cuenta que no son dos cosas, hablando del arrepentimiento como un prerequisito, porque la palabra de Dios es muy clara cuando nos dice: somos salvos por medio de la fe en Jesucristo. Nada que yo haga de parte mía me da la salvación. Vamos a entenderlo un poquito mejor. Veamos entonces el contenido del mensaje que predicaron los hombres. Vamos a Mateo 3, versículo 1 y 2, y vemos cuál era el mensaje que predicaba Juan el Bautista. Mateo 3, versículo 1 y 2. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué predicó Juan el Bautista? El reino de los cielos ya viene, arrepiéntanse, haga un cambio en su manera de vivir. ¿Qué predicó Jesucristo? El pasaje que acabamos de leer, Marcos 1, 14, 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Clara y concretamente Jesucristo está diciendo: escuchó el mensaje del evangelio, que primero una persona, para ser salva, tiene que escuchar el mensaje del evangelio. Es un prerequisito, eso sí es un requisito. Sin el evangelio, pues nadie va a ser salvo, porque somos salvos por medio de la fe en la obra de Jesús, en el evangelio. Pedro, en Hechos 2, versículo 37, es bien interesante, es el primer mensaje de Pedro, su primer predicación del evangelio. Y cuando predica el evangelio a Jesucristo muerto, resucitado, y el precio que pagó conforme a las escrituras, la gente que lo está escuchando, bueno, ahí lo dice, versículo 37, al oír esto se compungieron de corazón, se contristaron, dijeron: wow, somos terribles pecadores y crucificamos al autor de la vida hace un mes largo.
Y le preguntaron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos si estamos condenados y acabamos de matar al autor de la vida? Y Pedro les responde: ¿qué hay que hacer? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pedro es muy claro cuando les dice: ok, escucharon el Evangelio, sí, tienen que arrepentirse, tienen que rendirse a Jesucristo, confiando en la obra que ha sido revelada a ustedes a través del Evangelio que se les ha predicado. Es lo que Pedro les dice, porque entonces por medio de ese arrepentimiento y de esa fe depositada en Jesucristo, ustedes reciben el perdón de los pecados y reciben el sello del Espíritu Santo. Pablo, ¿qué predicó Pablo? Vamos a Hechos capítulo 17, versículo 30 y 31. Le está predicando a unos griegos que le encantaba filosofar y que tenían cualquier cantidad de dioses, y entonces han invitado a Pablo al Areópago, que era como el coliseo donde ellos discutían todos sus asuntos filosóficos y todo esto, y allí Pablo les predica el Evangelio, y ya terminando su predicación les dice lo siguiente, versículo 30: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, la ignorancia del plan de Dios, de la obra de Dios, etc., ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, de acuerdo al plan de Dios para eternidad, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado la muerte. Se está hablando de Jesucristo, cuando entendemos claramente. Juan el Bautista, Jesucristo, Pedro, Pablo, todos los que veamos, la predicación del Evangelio naturalmente lleva al arrepentimiento. No podemos venir a vida nueva, no podemos venir a ser libres del pecado, a ser declarados por medio de Jesucristo justos, si no nos hemos arrepentido de nuestros pecados. No hay forma. Es muy clara la palabra de Dios cuando nos dice el llamado para que podamos ser salvos: es arrepiéntase y crea en Jesucristo, en el Evangelio, en que la obra de Dios a través de Jesús, pagando el precio que cada uno de nosotros tenía que pagar, fue aceptada por Dios, y entonces en Él somos libres. ¿Qué es arrepentimiento? Si es tan esencial para nuestras vidas, ¿qué es el arrepentimiento? La palabra que se traduce y que leemos como arrepentimiento viene del griego metanoia, metanoeo, no sé exactamente cómo se pronunciará. Y lo que quiere decir es que hay un cambio en mi manera de pensar, un cambio en mi opinión, un cambio de propósito, un cambio de conducta. Involucra siempre un cambio a mejor, no es a peor, ¿no? ¿Usted cómo ha cambiado? Le dicen de pronto a alguien que ahora es terrible. No, es un cambio para mejor, un cambio total en nuestra manera de pensar y de actuar, un cambio que se ve en una vida. Cuando el Nuevo Testamento usa el término metanoia, habla siempre de un cambio de dirección, especialmente indicando que debo apartarme del pecado. Antes estaba pecando, ahora ya no peco. De manera más precisa, el arrepentimiento requiere, póngale cuidado, el repudio de la vida vieja y un volverse a Dios en busca de salvación. Soy joven, tengo 20 años, qué sé yo, y me encanta tener relaciones sexuales. Obviamente no me he casado, y conozco la palabra de Dios, disfruto placenteramente de la relación sexual, la fornicación. Vengo al conocimiento de Dios y entiendo que eso es pecado. Aunque experimento placer sexual al tener la relación, ¿qué me dice Dios ahora si me he arrepentido? Aborrezco la fornicación. Me alejo de la fornicación. Me rehúso a practicarla una sola vez más.
¿Por qué? Eso es el arrepentimiento. Hay un cambio. Estoy diciendo mentiras. Llego al conocimiento del Evangelio y vengo a arrepentirme. ¿Qué implica esto? Ahora odio la mentira, aborrezco decir mentiras. Y se me presenta la situación donde, entre comillas, tengo que mentir para salvarme de una situación compleja. Odio mentir y prefiero asumir las consecuencias antes de mentir y pagar la sanción o la multa o lo que sea que tenga que pagar, porque aborrezco el pecado que antes practicaba. Vemos el ejemplo allí en Lucas 3, cuando está predicando Juan el Bautista acerca del arrepentimiento. Póngale cuidado, Lucas 3, versículo 10. Entonces él está hablando del arrepentimiento, ¿no? Generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Hagan frutos dignos de arrepentimiento. Y entonces la gente le pregunta. La gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? O sea, le están diciendo a Juan el Bautista, pero denos un ejemplo, díganos entonces en qué consiste este arrepentimiento. Y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Acordémonos que los publicanos eran los recaudadores de impuestos. Y él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. También preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, contentaos con vuestro salario. El arrepentimiento implica entonces un cambio en la manera de pensar y un cambio en la manera de comportarme. ¿Qué le dice Jesucristo a los soldados que hacían extorsión porque no estaban conformes con su salario? Les dice, vea, primero, cambien su manera de pensar. Acepten y estén conformes con el salario que reciben. Y segundo, cambien su conducta, ya no extorsionen a nadie. ¿Qué le dice a los otros? Cambie su manera de pensar. Usted es egoísta y solamente piensa en su ropa y en su comida. Ahora empiece a pensar en los demás. Y no solamente cambie su manera de pensar, sino cambie su manera de comportarse. Vaya y dele una túnica al que no tiene ninguna. Vaya y comparta su comida con el que usted sabe que tiene hambre. El llamado al arrepentimiento no es una teoría ni es simplemente un ay Señor, perdóname. Arrepentimiento es un cambio genuino de la vida de la persona. Es un giro de 180 grados. De mi yo centralizado en mí mismo, ahora estoy primero con la mirada puesta en Dios, sometiéndome a partir de ahora a la voluntad de Dios. Implica empiezo a conocer la verdad de Dios para obedecerla. En la Biblia vemos algunas características que nos ayudan a identificar un genuino arrepentimiento, y es bueno que nosotros nos hagamos en primer lugar la autoevaluación. Caramba, yo sí estoy viviendo en una vida renovada, arrepentido, por un lado, y por otro lado, cuando comparto el Evangelio, estoy llevando a las personas a que genuinamente se arrepientan, porque de lo contrario no pasa nada en sus vidas. Vamos a mirar algunas características del arrepentimiento. Vamos al Salmo 51. El Salmo 51 es muy bonito porque es el salmo que escribió David, justamente es un salmo de arrepentimiento. Es el salmo que escribe David después de haber pecado con Betsabé y haber mandado a matar a Urías. Se le acerca el profeta Natán, lo exhorta, David cae en cuenta y se arrepiente profundamente, y de allí escribe este salmo. Los invito a que lo lean completo, no ahorita, pero en sus casas es un salmo muy hermoso acerca del arrepentimiento. Versículos 3 y 4. Miren qué implica el arrepentimiento. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. ¿Qué implica un arrepentimiento?
un reconocimiento y confesión de nuestro pecado. Es una aceptación. Señor, tú dices que eso es pecado. De pronto a veces decimos, porque ese es el contexto cristiano hoy, ¿no? A mí no me parece que eso sea pecado. ¿Cómo así que a mí no me parece? Es que no es si me parece a mí o no me parece a mí, es Dios dice que eso es pecado, sí, entonces es pecado. La teología progresista de hoy en día dice, no, tenemos que adaptar la Biblia a los tiempos modernos. Entonces hay cosas que hoy en día pues en realidad ya no debemos considerarlas pecado y no pasa nada entonces. Y eso es lo que está haciendo un grupo muy grande de teólogos a nivel mundial, moviendo una teología progresista que es antibíblica. Porque si Dios dice que esto es pecado, ¿quién soy yo para decirle a Él a venir a cambiar las reglas que Dios estableció? Si Dios es inmutable, ¿cómo que era pecado antes y ahora? O sea, no tiene sentido. Arrepentimiento entonces implica reconocer, Señor, tú dices que esto es pecado, sí, me duele, perdóname, porque yo he sido responsable de practicar eso que tú me dices que aborreces. Perdóname por decir groserías, por decir chismes, por guardar rencor, por no perdonar, por ser mentiroso, fornicador o bueno, cualquier otro aspecto de la inmoralidad sexual. Y reconociendo delante de Dios, Señor, me arrepiento, perdóname, yo fui responsable de cumplir eso. Pero este reconocimiento no tendría mucho valor a menos de que venga acompañado del que le sigue, versículo 17, ahí mismo. Porque es que una persona puede decir, pero son lágrimas de cocodrilo, ay, perdón, y vuelve y se tira de cabeza en el mismo pecado. Y perdón, y vuelve y el mismo pecado. Ay, sí, Señor, perdona. 17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Cuando yo me arrepiento tiene que haber entonces un quebrantamiento de espíritu. Hay un dolor contrito, hay un corazón contrito, un corazón que se duele. No es simplemente ay, sí, confieso el pecado, como algunos esposos o esposas con su respectiva pareja, después de una discusión, perdóname. ¿Por qué me estás pidiendo perdón? No, por cualquier cosa que te haya ofendido. No, tiene que haber un reconocimiento y un dolor real. Yo no quise lastimarte con lo que dije. Realmente me duele que te hice sentir mal. Con Dios es de esta manera. Tiene que haber un quebrantamiento. Nuestro corazón realmente dolido de caramba, Jesucristo siendo en forma de Dios tuvo que convertirse en un siervo para pagar, para morir en la cruz por mis pecados. Yo puse a Jesús en esa cruz a causa de mi conducta pecaminosa. Me duele. Entonces el arrepentimiento no solamente es algo externo, que yo rezo un poquito, 3 Padres Nuestros, 5 Ave Marías y listo. No, esto no es una cuestión mecánica o formal, es algo de fondo en nuestro corazón. Otra característica, una tercera, Isaías 1, versículo 16. Y este pasaje también es muy bonito, los invito a que lo lean completo, hablando del arrepentimiento. Es un llamamiento que hace Dios por medio del profeta Isaías al pueblo de Israel a que se arrepientan de su caminar en pecado. Y dice, versículo 16, Isaías 1:16, lavaos y limpiaos, póngale cuidado, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos y dejad de hacer lo malo. ¿Qué implica el arrepentimiento? Dejar de hacer lo malo.
aborrezco el pecado que antes disfrutaba. Me alejo de él. Quite la iniquidad delante de mis ojos. Caramba, si ahora he sido reconciliado con Dios, si Dios ha restaurado mi estado, ¿cómo yo voy a andar ahora delante de Dios restregándole el pecado que yo aún practico? Yo tengo que, no hay otra opción. Si deposito mi fe en Jesucristo, tengo que aborrecer, odiar el pecado que antes practicaba. Y si tú hoy en día, en medio de tu vida cristiana, lleves el tiempo que lleves, aún estás aferrado y amas y te deleitas y disfrutas el pecado, esto es muy serio. Yo te invito a que revises si en realidad has depositado tu fe en Jesucristo o eres un incrédulo. Porque si te comportas como un incrédulo, es altamente probable que todavía seas un incrédulo. Primera de Juan, capítulo, no me acuerdo, 3, 5. El que es de Dios no practica el pecado, no se deleita en el pecado. El que practica el pecado, dice la palabra, es del diablo, es decir, aún no ha sido salvado. Diferente es que el cristiano caiga en el pecado. Diferente es que el cristiano esté en lucha con su pecado. Que hay un área en su mente, en su corazón que y volví a caer, Señor, perdóname y ayúdame, y esté en una lucha para derrotar algún área de pecado de su vida, en la cual es débil. Eso es muy diferente, que esté luchando con el pecado en su vida, a que simplemente yo me deleito en el pecado como si nada. Bíblicamente, lo más probable es que esa persona haya adoptado prácticas religiosas de la fe cristiana, pero si no ha habido una genuina rendición, un genuino arrepentimiento, lo más probable, porque la evidencia lo está mostrando, es que aún sea un incrédulo. Es algo muy delicado. Yo no puedo decir que soy hijo de Dios, nacido de nuevo, si sigo viviendo y deleitándome en mi vieja vida de pecado. No tiene sentido, es contradictorio. Y Mateo 3, versículos 7 al 8, está Juan predicando el Evangelio y haciendo el llamado al arrepentimiento. Mateo 3, versículos 7 y 8 dice: al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras. ¿Quiénes eran los fariseos y los saduceos? ¿Ustedes saben quiénes eran? Los más espirituales de la época, los que se conocían la Biblia, los que cumplían rigurosamente todas las prácticas que establecía la palabra de Dios, que diezmaban aún, dice, de las hierbas de jardín, tenían menta, hierbabuena, romero, y el 10% de esto, ¿cuánto es? Y agarraban y diezmaban de esas pequeñas cositas. Eran tan exhaustivos ellos en el cumplimiento. Y a ellos les dice: generación de víboras. Usted es pura apariencia, pura práctica religiosa, pero por dentro ustedes. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Y entonces les dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Que haya evidencia en su vida de que se ha arrepentido. No simplemente que yo cambié 3 cositas porque me llamaron la atención y sí reconocí, de verdad, esto sí debo cambiarlo en mi vida. Porque es que usted ve a cualquier, entre comillas, cristiano y usted dice: ha cambiado. Pero es que usted ve a una persona con intenciones de cambiar, que se lee un libro de autoayuda, o ve a algún youtuber que le dice, por ejemplo, a Yokoi Kenji, que dice cosas muy interesantes y con mucha sabiduría de cómo mejorar la vida, la crianza, el carácter, etc. Y las personas cambian.
y a él le pagan millones para ir la gente a sus conferencias y la gente sale de allí cambiada. A Tony Robbins, el gurú norteamericano, la gente cambia cuando va a estos seminarios. ¿Por qué? Porque reciben consejos sabios para cambiar su vida para bien. Y eso es lo que le pasa a muchos cristianos. Cuando uno dice, no, yo en realidad no me he rendido totalmente a Jesucristo, entonces no se ha rendido. Porque Jesucristo es o no es mi Salvador, es o no es mi Señor. No, Él es mi Señor de esto, esto y esto, pero de esto y esto y esto y esto no. O sea, eso no es tener el señorío de Cristo en la vida de una persona. Debe haber entonces un fruto de sometimiento, un fruto de obediencia, cuando hay un genuino arrepentimiento. En Jesús soy libre de pecado. ¿Cómo puedo yo andar todavía esclavo del pecado si en Jesús soy libre? Hay una evidencia en la conducta, y eso no es porque los demás me vean y digan, uy, cómo es de espiritual, porque vengo todos los domingos a la iglesia y levanto las manos y canto lo más de lindo. Jesucristo dice, ¿no? Mateo 7:21, dice, vea, ustedes pueden levantar las manos allá y decir, Señor, 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 yo en tu nombre hice milagros y prediqué y resucité muertos y todo esto. Vea, pero es que usted no me obedeció. Y al reino de los cielos entran los que hacen la voluntad de mi Padre. Ahora bien, es cierto, el arrepentimiento es genuino y absoluto. El cambio en la vida de la persona va a ser progresivo porque no nos conocemos todo lo que dice la palabra, y en la medida que vamos conociendo, pues vamos implementando aquellas cosas que Dios nos va diciendo. Y entonces voy dejando, yo no sabía que esta práctica era pecado. Llevo 6 meses de vida cristiana y me entero que no debo hacer X cosas, y entonces a partir de ese momento digo, caramba, Señor, perdóname, y dejo de practicarlo. Es un caminar. De repente nunca me había casado, pero a los 20 años de vida cristiana me caso y empiezo a decir, caramba, yo no estoy tratando a mi esposa como Dios me dice. Y entonces 20 años después empiezo a arrepentirme de malos tratos hacia mi pareja porque no sabía lo que Dios decía, no había aterrizado esa verdad. Igual venimos en un proceso. Estoy queriendo decir con el arrepentimiento absoluto que es que somos perfectos automáticamente. Entonces, cuando entendemos el arrepentimiento de esta manera, nos damos cuenta que no es un prerequisito para poder ser salvo. El arrepentimiento va consecuente con la fe. Si yo entiendo que cuando pongo mi fe en Jesucristo, lo que estoy diciendo es, caramba, yo estaba muerto en mis delitos y pecados, condenado a una eternidad en el infierno, y tú pagaste un precio por mi vida, tú te pusiste en mi lugar y compraste mi vida. Si yo estoy aceptando eso, es que mire, pongámosle un poquito de sentido nada más. Si yo estoy poniendo la fe en esa obra, estoy diciendo, tú ahora eres mi dueño. Y lo dice la palabra, 1 Corintios 6, 19 y 20. Ya no sois vuestros porque habéis sido comprados con precio de sangre. Lo dice la palabra 2 Corintios 5, 15. Dice, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados para que ahora en Cristo Jesús ya no vivamos para nosotros mismos, sino que vivamos para Él. Salvos por medio de Jesucristo. La fe en Jesucristo implica justamente eso. Ya no vivo yo, ya no más a mis pecados, a mis deleites, ya no más al pecado que ahora entiendo lo terrible que es delante de Dios. ¿Cómo voy a seguirlo practicando si estoy entendiendo la obra de salvación por medio de Jesucristo? No puedo decir que tengo fe en Jesús si no me he arrepentido. Entendamos un poquito esta fe entonces. Yo les pregunto, ¿cómo se salvó Abraham? Gálatas 3, versículo 6. Dice, así Abraham creyó a Dios
y le fue contado por justicia. ¿Qué creyó? Las promesas que Dios le hacía de la venida del Mesías, que su simiente, ¿cierto? La simiente, es decir, el Cristo Jesús iba a venir directamente de él, conforme a lo que le había anunciado anteriormente. Abraham dijo: Dios prometió un Salvador. Yo le creo al Señor, y puso la confianza en ese Salvador que no sabía quién era. Y eso lo salvó. La fe en la provisión de Dios, aunque aún no había venido esa provisión. ¿Cómo se salvó el carcelero allí en Hechos 16? 16 versículo 31, que les hace una pregunta súper pertinente. Y sacándolos les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dicen: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Acabamos de hablar que la fe implica el arrepentimiento, sí o sí. ¿Cómo se salvan el carcelero y su familia? Si miramos el contexto, el carcelero fue con Pablo y Bernabé, ya no me acuerdo quién era el que estaba en ese momento, y fueron a la casa del carcelero y le predicaron el evangelio al carcelero, su familia y todos los que estaban en su casa. Y dice el pasaje que todos aceptaron el evangelio y todos se bautizaron creyendo en Jesucristo para perdón de los pecados. ¿Cómo nos salvamos todos? El famoso Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todos estos pasajes nos hablan que la salvación es por medio de creer en Jesucristo, creer en la provisión de Dios, en el plan de Dios, del Mesías de Dios, que es Jesús. Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Por qué somos salvos? Por la fe. Y la fe es un regalo de Dios. Ahí lo dice: y esto no de vosotros, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación es un regalo que Dios nos da, es la gracia de Dios. Nos da ese regalo. Porque acordémonos, el hombre no puede hacer absolutamente nada por su salvación. Y entonces, ¿cómo la puede recibir? Únicamente como regalo de parte de Dios. Y como el hombre no puede hacer nada por su salvación, ni siquiera puede decir que es que yo sí tengo la fe suficiente para salvarme, porque la fe también es un regalo que Dios nos ha dado. Entonces, somos salvos de la condenación por medio de la fe en Jesucristo, por medio de la fe, de la confianza en la obra de Jesús en la cruz. Yo tenía que pagar por mis pecados. Jesús, siendo inocente, se hizo pecado y llevó mi pecado en la cruz y murió en mi lugar allí en la cruz. Y cuando estaba en la cruz, vino Dios en toda su justicia con su ira y cayó sobre Jesús. Y murió Jesús con el pecado, llevando el pecado nuestro, y resucitó pagando el precio. Dios mismo tuvo que dar su vida, porque un hombre no podía dar su vida, todos estamos muertos. Jesús, el camino, la verdad y la vida, dio su vida por nosotros. Ponemos nuestra fe en esa obra perfecta. Y entonces el precio que Él pagó lo aceptamos y le decimos: soy tuyo, tú ahora eres mi dueño, mi Señor, soy tu esclavo. Existo para glorificarte, existo para servirte. Es la demanda y es el llamado de Jesucristo a todos los que le siguen, a todos sus discípulos. De ninguna manera es una vida religiosa. Si alguno no toma su cruz, es decir, si alguno no toma la inyección letal, la silla eléctrica, la guillotina, la horca, un medio de muerte, si usted no toma un medio de muerte y me sigue todos los días, usted no puede ser mi discípulo, dice Jesucristo.
quiero ahuyentar a nadie, pero sí quiero que realmente entendamos lo que implica caminar con Dios. Si yo decido, no, es que eso es muy duro, eso no es para mí, la consecuencia es muy clara. Estás condenado, ya estás condenado, porque el que no cree en Jesús ya ha sido condenado. Nuestra fe, la salvación que recibimos es por fe en Jesucristo. Esta palabra fe, que se traduce allí en los versículos que leíamos creer, el que cree en Jesucristo, salvos por fe, es la misma palabra del griego pistis. Significa estar persuadido de que algo es verdad y creerlo. Es mucho más que una simple aceptación intelectual, pónganle cuidado. Implica obediencia. Pistis viene de la palabra peito, obedecer. Los conceptos de obediencia y fe son usados de manera equiparable a lo largo del Nuevo Testamento. Cuando usted lee en el Nuevo Testamento la palabra creer o la palabra fe, está implícita una obediencia. Pero nosotros nos pasa como a los demonios, creen y ellos hasta tiemblan delante de la presencia de Dios, pero no obedecen, no se someten. Es una creencia meramente intelectual. Pero no digo que nos pase a nosotros, digo a los seres humanos. La fe bíblica entonces no es un salto al vacío, simplemente como decir yo tengo fe en que el Bucaramanga va a ganar la Copa América. Esa es una fe sin ningún sustento, una fe porque sí. Póngale fe que el negocito le sale bien. Eso no es la fe. La fe sí o sí lleva un sometimiento en obediencia a Dios. Por eso muchos pasajes en la Biblia, hablando específicamente de la salvación, nos dicen que por fe. Y cuando ya están delante de Jesucristo, el pasaje que les decía ya en Mateo 7, cuando ya vienen las personas en el juicio delante de Jesús, Él dice, vea, pero es que usted no obedeció. Justamente, usted realmente no creyó. Su vida, su profesión de fe, entre comillas, no fue real. Porque la fe es obediencia a Dios. Y lo dice Santiago, yo quiero que lo leamos, ya con esto vamos concluyendo. Santiago capítulo 2. Vamos a leer algunos versículos salteados. Santiago 2, versículo 14, luego el 17, luego el 19. Dice, hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si sus hechos no la demuestran? ¿De qué sirve? ¿Podrá acaso salvarlo esa fe? Versículo 17. Así pasa con la fe, por sí sola, es decir, si no se demuestra con hechos, es una cosa muerta. Versículo 19. Tú crees que hay un solo Dios y en esto haces bien, pero los demonios también lo creen y tiemblan de miedo. No seas tonto y reconoce que si la fe que uno tiene no va acompañada de hechos, es una fe inútil. Versículo 26. En resumen, así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe está muerta si no va acompañada de hechos. Nada tiene que ver este pasaje con que la salvación es por medio de las obras, absolutamente nada. La salvación es por medio de la fe, pero como lo estamos entendiendo, la fe implica obediencia. Si yo le digo Jesús es mi dueño y Jesucristo me dice deje de decir mentiras, ¿yo qué tengo que hacer? Dejar de decir mentiras. Dios me dice deje de fornicar, ¿yo qué tengo que hacer? Dejo de fornicar. Dios me dice congréguese, ¿yo qué hago? Me congrego y sirvo con los dones que Dios me dio en la iglesia. Lo que sea que Dios me mande, yo digo listo Señor porque soy tuyo, no hay otra opción. Obediencia. En algunas áreas
tendremos una lucha intelectual, porque es que me cuesta, porque es que no lo entiendo. Pero Dios no me manda que yo entienda para obedecer. Si he depositado mi fe en Jesucristo, tengo que obedecer. Santiago lo dice, vean, usted demuestra su fe a través de la evidencia, una vida en obediencia a Jesucristo. Una vida rendida a conocer la palabra de Dios. Cristianos que nunca leen la Biblia, cristianos que por acá se aparecen cada año bisiesto, ¿cuándo van a conocer las verdades de Dios para someterse a la palabra? O sea, ahí no hay cristiano. Un caminar de fe evidencia lo que veíamos en ese arrepentimiento. ¿Cómo yo puedo seguir viviendo de la misma manera que antes? No es posible. Por eso nos dice Efesios 4 a partir del 17, no lo vamos a leer, pero dice, ya no vivan como vivían antes. No vivan como vive la gente que no conoce a Dios, que tiene el entendimiento entenebrecido, que están corruptos. Por eso Colosenses 3, versículo 15 nos dice, 5, haga morir lo terrenal en su vida. Por eso la Biblia nos manda, si alguno está en Cristo, nueva criatura, ve, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Hay una nueva administración en mi vida. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. No es teoría ni cosas religiosas bonitas, es la única realidad que tiene que suceder en nosotros y que debe mover nuestro día a día. Entonces, fe y obediencia son básicamente lo mismo. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11, 1. Yo estoy sometido, totalmente descanso en el plan de Dios, en su provisión, en su soberanía, en sus planes para mi vida. Entiendo que ya no debo andar con la mirada puesta en las cosas de este mundo, sino buscando las cosas de Dios, sometido a su voluntad. ¿Cómo así que yo, cristiano, y Señor, estos son mis planes, bendícelos? ¿Quién está viviendo ahí? No le estoy dando lugar a Dios. Señor, estos son mis sueños y mis anhelos. Está bien decirlo, estos son mis sueños y mis anhelos. ¿Sabe qué? Porque muchas veces esos sueños y anhelos vienen de parte de Dios a nuestro corazón. Pero yo tengo que decirle, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Hoja en blanco firmada por mí. Muéstrame tu voluntad, que yo me someto a él. En vez de esto es lo mío, bendícelo. Entonces, muchas personas participan de una vida de iglesia, aparentemente cristianos, pero si realmente no ha habido un cambio a nueva vida, cuando yo deposito mi fe en Jesucristo para salvación, hay evidencia en la vida de la persona. Jesucristo lo dice, por sus frutos los conoceréis. Hay una evidencia, y esa evidencia está dada por una fe genuina, en la cual yo me arrepiento y aborrezco el pecado, y ahora vivo para el Señor. Para nosotros mismos, como lo dice el pasaje que mencionaba al comienzo, 2 Corintios 13:5, evaluémonos y miremos si sí estamos caminando en fe. Y si no, pues es el momento con este llamado que Dios nos hace de, caramba, voy a arrepentirme y aborrecer el pecado que Dios me ha estado diciendo y rendirme absolutamente al señorío de Jesús. Y cuando compartamos el evangelio a otras personas, enseñarles a que usted pueda hacer una oración hoy, rindiendo y aceptando el precio que Cristo pagó en su vida, pero tiene que haber evidencia de esa decisión que usted está tomando hoy. Si no hay evidencia, entonces
usted no está depositando su fe genuinamente en Jesús. Tenemos entonces, cuando conocemos la verdad del Evangelio y lo que implica, tenemos solamente dos opciones. O digo, ¿sabe qué? Eso no es lo mío, yo prefiero no creer y chao. Y cuando venga delante del juicio se atendrá a las consecuencias, eternidad en el infierno, conforme lo establece la palabra de Dios. O la otra opción, someternos a Dios, arrepentirnos como Dios lo demanda, depositar nuestra fe en Jesucristo de manera absoluta y sin reproches y seguirlo a Él, porque no hay otra opción. Eso de que no, yo soy un cristiano carnal, no, usted es un incrédulo, a menos, como lo decía, que esté luchando genuinamente por derrotar su pecado. ¿Cuál es tu decisión? Yo los invito a que oremos, nos pongamos de pie. Cada uno, conforme a lo que el Señor ha hablado a su corazón, dígale: Señor, te doy gracias. Gracias por esta palabra, Señor, porque a veces hemos tomado muy a la ligera tu palabra, hemos tomado muy superficialmente tu entrega en la cruz por nosotros, y pensamos que sencillamente tener una vida con algunas conductas religiosas es haber aceptado el llamado que tú nos haces. Y hoy nos damos cuenta de que genuinamente tiene que haber un cambio en nosotros, tiene que haber una evidencia de nuestra fe, tiene que haber genuinamente un dolor en nuestro corazón cuando entendemos cuánto te ofende a ti el pecado. Dile a Dios: Señor, perdóname. Y sé específico, ¿por qué le pides perdón en este momento? Haz allí tu propia confesión. Aprovecha este momento y ten tu momento de arrepentirte, como lo veíamos, con ese dolor genuino en tu corazón, confesando, reconociendo aquello que puntualmente el Espíritu Santo te está mostrando que debes renunciar. Disponte a partir de este momento a odiar esa práctica, ese mal hábito, a aborrecer esa conducta, a no acercarte más en ese lugar de pecado, de maldad, con esas personas que tal vez te aconsejan mal o te incitan por el mal camino. Dile: Señor, así como tú aborreces el pecado, yo aborrezco este pecado que solía practicar hasta este momento. Perdóname, Señor. Dile: me someto a ti, no de manera parcial, sino absoluta. Yo no puedo creer en ti en algunas cosas. Tu obra es perfecta y tu precio fue completo por mi vida entera. Yo no te puedo dar un pedacito de mi vida. No puedo pretender que te doy algo de mi vida y entonces estoy caminando contigo. Hoy entiendo que no funciona de esa manera. El Señor, me rindo a ti por completo, soy tuyo. Haz de mí genuinamente el hombre, la mujer que tú quieres que yo sea. Esta es mi vida en blanco, firmada para ti. Abre mi entendimiento para conocer tu voluntad, para ser valiente y esforzado en dejar todo aquello que aún hoy me quiere someter en el pecado, al ser esforzado y valiente para obedecer aquellas cosas que aún inclusive hoy no entiendo. Señor, toma el control de nuestras vidas, toma el control de esta tu iglesia. Dirígenos, Señor, para vivir unas nuevas vidas realmente rendidos para ti, no vivir más para nosotros, sino vivir para ti. Gracias, Señor.
Llena nuestras bocas con tu palabra para que llevemos este mensaje de salvación a cuanta persona tú pongas delante de nosotros. Y muchos más procedan al arrepentimiento y a la fe en ti, Señor Jesús. Hoy ponemos nuestra vida en tus manos, todo asunto pendiente, toda carga del trabajo, toda carga de salud, todo asunto pendiente en nuestra relación de pareja, con los hijos, toda situación difícil que estamos atravesando nosotros, nuestros conocidos, nuestros amigos, nuestros hermanos que no se reunieron esta mañana. Hoy te pedimos, Señor, que tú seas propicio a la necesidad de cada uno de nosotros y nos permitas en primer lugar a nosotros poner la mirada en ti y en tu reino, sabiendo que tú proveerás para todas estas nuestras necesidades. Hoy elevamos una oración especial por la vida de cada uno de nuestros hermanos. Ora por la persona que está al lado tuyo, adelante, atrás, a tu derecha, a tu izquierda, y dile: Padre, yo te pido que tú bendigas a mi hermano, a mi hermana, que tú le abras su entendimiento, su corazón, para que cada día que venga a ti pueda comprender con mayor claridad las riquezas a las cuales tú le has llamado, que pueda comprender todo lo que implica el caminar de tu mano, que tú le reveles, Señor, aquellas áreas donde aún está en pecado y que tú te fortalezcas donde mi hermano, mi hermana aún es débil. Bendícele, Señor, guárdale, protégele y provee para toda necesidad. Permite que estemos cada día más unidos a ti, más aferrados a ti, amándote, obedeciéndote y sirviéndote. En la edificación, aquí en la iglesia, los unos con los otros, y afuera de la iglesia, en llevar tu preciosa palabra, tu mensaje del Evangelio a todas las personas. Quedamos en tus manos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.